Bendiciones. Nuevamente nos encontramos el día de hoy estudiando la lección número 2 con la regla de oro. Recordamos que la palabra ha sido clara y bueno, hoy nos corresponde estudiar la lección número 2, la ley de la siembra y la cosecha, y también conversaremos sobre la ley de la responsabilidad. Vamos a repasar el texto base, Mateo 7:12, que nos dice así: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Estuvimos conversando el día de ayer que eran los límites. Varias veces estuvimos conversando sobre la importancia de tener un espíritu y un corazón enseñable y poner en práctica los límites que el Señor nos está pidiendo que pongamos en aquellas áreas de nuestra vida que están carentes. Todavía no les he comentado que incluyen los límites y por eso ese es el tema del día de hoy. Bueno, uno de los temas. Entonces, los límites incluyen los sentimientos que brotan del corazón y que señalan el estado en que está una relación. Los sentimientos que usted y yo vivimos tienen que tener un límite y es necesario que nos hagamos cargo de ellos. Los sentimientos que están surgiendo por aquellas situaciones, por aquellas personas, por aquel momento en que estamos viviendo, temporada, circunstancia, como usted le quiera decir, tienen que tener un límite porque no podemos dejarnos llevar por ellos. También las actitudes son parte de los límites que tenemos que tener. Una postura ante algo. Esa actitud que usted y yo tomamos ante la circunstancia, ante el momento que estamos viviendo. Porque son papeles fundamentales de quién somos y cómo nos vamos a comportar. También esas actitudes van a evidenciar si usted y yo estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra vida. Las creencias, lo que usted está creyendo, lo que yo estoy creyendo, es parte de donde tiene que haber límites claros. ¿Usted está creyendo de más? ¿Usted no está creyendo lo suficiente? ¿Estamos metiendo todo lo que nos dicen, inclusive la palabra del Señor, por un filtro que va a estar necesariamente no limpio, sino viciado por las situaciones y circunstancias que hemos vivido? Recuerda que el día de ayer les mencionaba que nuestro pasado tiene que servir de base para que nosotros corrijamos y mejoremos nuestro presente y nuestro futuro. Pero si estamos creyendo en cosas que no deben ser, pueden verse afectadas. La conducta tiene que tener límites claros, porque nosotros vamos a tener consecuencias positivas o negativas de cada una de ellas. La palabra en Gálatas nos dice que cada uno cosecha lo que siembra. Entonces mi conducta tiene que estar sujeta al Señor, tiene que tener límites. Usted y yo sabemos qué vamos a permitir y qué no nos vamos a permitir. Y si todavía no hemos definido, pues es el momento de hacerlo. Permítame y le digo que cuando nosotros somos niños o nuestros hijos, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, jóvenes adultos, muchas veces están regidos la conducta, algunas actitudes por lo que los encargados y padres mencionan. Pero en la medida que vamos creciendo, vamos asumiendo más responsabilidad y tenemos que asumirnos a nosotros mismos. Y en eso que yo me asumo, yo tengo que decir hasta dónde yo me voy a permitir. Muchas veces vemos personas adultas que tienen conductas inadecuadas porque siempre se les dijo cómo actuar. Entonces, cuando no está el encargado cerca, cuando no está la pareja cerca, cuando no está el amigo que lo autorregula,
se le desborda y sale la conducta a relucir. Conductas que tal vez ni él mismo sabía o ella misma sabía que tenía. Usted y yo tenemos que hacernos cargo de la conducta que estamos presentando, porque las consecuencias van a venir y las consecuencias son naturales a las acciones que yo estoy llevando a cabo. Como ya mencionamos, los límites producen personas seguras de sí mismas y con sentido de un control de vida. Entonces, para que yo tenga control de mi vida y para que usted tenga control de su vida, los sentimientos, las actitudes, las creencias o lo que usted está dejando de creer, la conducta, tienen que estar inclusive metidas dentro de los límites. También el tiempo, porque el tiempo es muy valioso, el tiempo nadie nos lo regala, más bien podríamos perderlo. Darnos tiempo a nosotros mismos, darle tiempo a otra persona es característico, pero ese tiempo no puede ser más allá de lo que yo estoy dispuesto a dar. Y tampoco puede ser que tomen todo mi tiempo, que tomen todo el tiempo que quieran en mi casa o con mis cosas. Hay límites para el tiempo. Tomar decisiones importantes y principalmente en nuestros apegos, en la parte espiritual, cuánto estoy invirtiendo yo en mi tiempo devocional, en mi parte espiritual, cuánto tiempo estoy tomando para descansar, cuánto tiempo estoy tomando yo para ver televisión, para oír música, para estar en redes sociales, para estar con mi familia, para ir a la iglesia. Conocemos muchas familias que se han desintegrado porque uno de sus miembros ha decidido tomar mayor tiempo de estar en la iglesia. Y gloria al Señor por esos servidores y esas servidoras, pero para todo tiene que haber un límite de tiempo. No puede ser que usted no ore en ningún momento del día o que usted tome su tiempo inclusive de su familia, de dormir, de conducirse, de relacionarse con otros, de ir al médico para que usted lo invierta en la iglesia, porque eso no puede ser. Necesitamos tiempo para pasar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos en la iglesia. El tiempo tiene que tener un límite. No es que todos ocupan mi tiempo o que mi tiempo se desperdicia en cualquier cosa. Los límites son muy claros y parte de este tiempo también está el distanciamiento que yo puedo darle a una persona cuando yo no me siento muy cómoda con lo que esté pasando. Entonces también ese tiempo que a veces le damos al otro o nos damos a sí mismo para que baje inclusive el enojo, la molestia, y entonces no es que lo evitamos, sino que intentamos que esa persona y nosotros mismos no nos veamos tan a menudo para que las aguas se bajen, como decimos. Ese, ese tiempo podríamos llamarlo también como un distanciamiento emocional, que pueden ser límites pasajeros, no necesariamente permanentes. En algunos casos así lo serán. Es dejo de llamarte una hora o un día o una semana, no te visito este mes o por otro lado, más bien dentro de los límites que me estoy poniendo es que voy a pasar tiempo con mi familia 3 horas a la semana o más. Porque ya les digo, los límites como lo que hacen es delimitar, marcar quién soy yo, hasta dónde llega mi propiedad, hasta dónde llego yo, qué voy a permitir, qué no voy a permitir. También tengo que tener un tiempo prudencial para pasar con el Señor, con mi familia, tiempo de descanso. Entonces es muy importante el darse tiempo y tomar una posición sobre él. No hay necesidad de apresurarse a acercarse a otro si hemos estado teniendo conflictos, si hemos estado pasando situaciones. Podemos darle un tiempo a esa persona, entonces ya vemos, para que nuestros sentimientos
puedan volver a tener su cauce, para que mis actitudes sean las correctas, para que mi conducta sea la apropiada cuando yo vea o cuando yo esté con ellos, y entonces ese tiempo va a ser beneficioso. Es necesario entonces que hablemos de la ley de la siembra y la cosecha. Por favor, acompáñenme a buscar, si ustedes pueden, Gálatas 6 y vamos a leer del 7 al 9. Leo para ustedes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué importante es hablar de los límites y también de la ley de la siembra y la cosecha. Qué importante es saber que cuando nosotros estamos conscientes de que todo lo que yo voy a hacer hoy, mañana va a tener una repercusión, entonces vamos a ser personas que van a tener mayor cuidado. Si usted quiere invertir tiempo en el reino del Señor, lea la Biblia, ore, búsquelo, porque esa siembra de hoy va a tener una cosecha luego. Pero no solo vamos a hablar en la parte espiritual, también lo incluye la parte física y la parte emocional, porque nosotros somos trinos, somos personas, entes que tenemos tres áreas. No podemos descuidar solo una o descuidar dos. Tenemos que tener un equilibrio y trabajar en las tres. Entonces, si la palabra nos dice, no nos cansemos, pues de hacer el bien, también ese bien tiene que verse reflejado en nuestra parte emocional y en nuestra parte física, porque así vamos a recoger, a cosechar eso que estamos sembrando. Parte de la siembra es que nosotros vamos a recoger las consecuencias. Cuando éramos niños nos hablaban de castigos. Nosotros podemos hablar a los chicos de que los vamos a castigar, ¿verdad? Pero creo que mejor deberíamos de cambiar la palabra con castigo como una consecuencia, porque hay consecuencias positivas y negativas en nuestra vida, como resultado de nuestras decisiones. Entonces esas consecuencias pueden ser muy beneficiosas o algunas no tantas para que la persona pueda ir creciendo y pueda ir cambiando. Podemos hablar que existen consecuencias psicológicas negativas, como son los gritos, como son las ofensas, como es el aislamiento, el distanciamiento de hijos a padres, de amigos, de familiares, de hermanos de la congregación. Son consecuencias psicológicas negativas que una persona o que podemos acarrear por la siembra que tuvimos en algún momento. También existen consecuencias de la realidad, al asumir o no asumir las consecuencias, al apartarnos de un grupo de personas que están teniendo malas actitudes, que no nos está gustando lo que está pasando. Parte de esas consecuencias de la realidad es saber, esto me está gustando, esto me está agradando. En ese lugar donde yo me estoy congregando, estoy recibiendo la palabra oportuna, está siendo de sana edificación para mí, porque entonces las consecuencias que voy a tener a la hora de cosechar van a ser muy diferentes a las que usted y yo habíamos planeado. Entonces tenemos que asumir las consecuencias que van llegando. Cosechar lo que sembramos no es un castigo, es parte de la ley que el Señor ha establecido, y no solo Cristo, sino también el hombre, porque eso ocurre. En ocasiones las personas no cosechan lo que siembran porque otros han metido la mano. Han habido interrupciones para que entonces nosotros no cosechemos lo que hemos sembrado. Entonces son inclusive personas irresponsables que van a lo largo de la vida que alguien los salve. Personas que necesitan que alguien venga y los ayude siempre.
Entonces muchas veces el Señor inclusive nos dice, córrete. Eso me ha pasado a mí, donde el Señor me ha dicho, no te metas, córrete, déjame a mí, porque yo no he dejado, no he permitido que las personas asuman o tengan las consecuencias porque yo me he metido a rescatarlas, para que no sufran, para que no pasen problemas, para que no se sientan tristes, para que no pasen dificultades, inclusive económicas, para que no se enfermen. Y entonces vean qué mal. Recuerdan que estuvimos conversando el día de ayer de una persona con problemas de límites. Entonces, una persona con problemas de límites es aquella que se deja que lo salven y la que quiere salvar al mundo. Porque el Señor no nos dio una capa de superhéroe. Y el Señor que es soberano y que es poderoso y que Él tiene toda la potestad y la autoridad para ponerle orden a la vida, el Señor muchas veces deja y nos suelta el mecate a ver hasta dónde vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, rescatar a otros para que no sufran las consecuencias o no recojan la cosecha de lo que han vivido es un comportamiento irresponsable de parte de ambos actores, tanto del que se está metiendo como del que está permitiendo que lo salven de todo. No se gana nada en confrontar a una persona que está siendo irresponsable, que está sembrando mal. ¿Por qué? Porque hay que dejarla que sufra las consecuencias. Hay que permitirle que pase por ciertas cosas. Así como los que hemos sido padres hemos dejado muchas veces que nuestros hijos pasen asuntos, como que no lleve la tarea, ya no la hizo, no la echó en el bolso. También a veces permitimos que nuestros hijos no se coman el pan porque ellos no lo quisieron y era el que había y no vamos a hacer otro gasto. Así como también a veces las personas se meten o nos metemos y no permitimos que las personas cosechen cosas positivas que han sembrado, porque queremos ganarle el puesto, porque queremos muchas veces salvarlos y los estamos salvando inclusive de cosas positivas, de cosas buenas que pueden vivir. Bien que importante. Rescatar a alguien para que no viva las consecuencias puede ser una conducta irresponsable, un comportamiento irresponsable. Puede ser una persona mimada, amada y tratada con demasiada amabilidad y muchas veces no es lo que necesita. Siempre salvar a una persona para que no asuma su responsabilidad, para que no coseche lo que ha sembrado, va a hacer o repercutir que otra persona ajena, un tercero, sufra las consecuencias del que no las asumió. A veces las asume el Salvador, a veces las asume un tercero. Y bueno, Salvador digo yo, ese que se metió para que, pobrecito, para salvarlo. Ese Salvador que lo que está intentando es evitar que pase malos ratos, que pase malos tiempos, que solo viva cosas buenas, cosas positivas. Pero la vida no es así. Inclusive en el Señor nosotros cosechamos y sembramos y el Señor luego permite que nosotros tengamos las consecuencias de lo que hemos sembrado. Y ya les digo, consecuencias tanto positivas como negativas. Esto que yo les decía, de que salvar siempre a una persona hace que sea una persona codependiente. Es una persona que no quiere asumir lo que está pasando, lo que está viviendo. Esa persona que a veces puede ser irresponsable, ese codependiente que está buscando quien lo salve, es un mancomunado de pagarés de la vida del irresponsable. El codependiente necesita de otros, necesita que le ayuden en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, porque no cree tener la capacidad de hacerlo.
Muchas veces nos pasa personas que nos dicen, oren por mí, háganme esto, sientan lo que yo estoy sintiendo, pero no siempre es lo que corresponde. A veces tenemos que asumir lo que estamos viviendo. Podemos decir entonces que el codependiente es aquel que rescata continuamente a su prójimo y paga las cuentas emocionales, físicas y espirituales para que el otro sea salvado. Muchas veces este tipo de persona codependiente es objeto de insulto y son eh, momentos y vidas muy dolorosas las que viven, porque siempre están pensando en otro. Entonces, si ven la imagen, es un títere, pero ese títere tiene una tijera. Nosotros podemos cortar. Si usted y yo hemos sido personas codependientes, que necesitamos salvar a todos los demás, hermano y hermana, el Señor nos ha dado las herramientas y nos las está dando para que nosotros cortemos esas relaciones y se acaben, porque a veces somos codependientes de algunos, no de todos. Y no puede ser, solamente somos codependientes del Señor. Por otro lado, vamos a hablar del irresponsable. Entonces, el codependiente paga y asume las cuentas, pero el irresponsable no siente dolor, no le importa lo que pasa al codependiente, no necesariamente se siente mal y cuando lo confrontan y cuando se le dice, no le importa, es demasiado mimado, solo las consecuencias positivas le gustan, no reacciona muchas veces, es indiferente. Solo le gustan las cosas que pueden favorecerle. Entonces, para que una persona irresponsable cambie, el codependiente debería dejar de salvar. Pensemos si en nosotros, nuestra vida, hay personas irresponsables con las cuales somos codependientes, les estamos salvando, pero el irresponsable no está aprendiendo nada, solamente está disfrutando de lo que se les está haciendo, de lo que se les está salvando. Una persona que es irresponsable solo cambiará su forma de pensar, su forma de vivir, si sufre las consecuencias de sus actos, por más dolorosas que sean. Entonces diríamos en lo natural, hay que dejarlo que el agua le llegue al cuello y que toque fondo para que aprenda. Porque no queremos ser personas irresponsables, tampoco personas codependientes. El Señor no nos llama a que tomemos ninguno de los dos roles. En libertad, dice el Señor. Palabras claves que tenemos que ver. Son palabras que tenemos que tener cuidado, tenemos que resaltarlas, ponerles atención. Palabra como poder y control. Ese poder y ese control es el dominio propio que el Señor nos ha dado, que nos ha llamado a que tengamos. Ese dominio propio que se va desarrollando en nosotros porque ya el Señor nos lo ha dado. Tenemos que desarrollarlo. El dominio propio me va a decir hasta dónde llego y hasta dónde no. Un sano temor por las cosas malas. Es parte del poder que el Señor nos ha dado. Y si lo hemos perdido, hermanos y hermanas, oremos y pidámosle al Señor que tengamos un sano temor por las cosas malas, porque no podemos perder el temor a fallar. No podemos perder el temor de errar y pecar delante del Señor. El Señor nos ha dado ese poder y ese control, ese dominio propio. Y las consecuencias se transfieren en responsabilidad. Cuando yo tengo el control en mis manos, entonces yo soy una persona responsable, soy una persona que tengo el poder, el control de mi vida. El Señor ya me la ha dado y yo la ejecuto. Hemos de orar pidiéndole al Señor tener buenas opciones, que nuestra vida sea mejor, tomando el control de nuestra vida con el poder que el Espíritu Santo nos ha dado. Otra palabra clave, responsabilidad y libertad.
La clave es la libertad, esa libertad que el Señor nos ha dado. El Señor quiere que vivamos en plenitud. Por eso nos está recordando, espíritu enseñable, corazón enseñable. Tengan a mano el dominio propio. Échenle en la mano. Pongan, desarrollen, háganlo, tomen el control de su vida para que sean personas libres, para que cada quien decida de acuerdo a las opciones que el Señor le ha dado, porque el Señor nos ha dado un libre albedrío. Y la palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré persuadir en esa responsabilidad y en esa libertad que el Señor me ha dado. Yo tengo que tomar elecciones correctas y evitar decir sí a lo que no debo de decirle y decirle no a lo que no debe decir. Entonces, dentro del discernimiento, dentro de esa libertad, dentro de esa responsabilidad, yo le voy a decir sí a Cristo, sí a lo que el Señor me ha llamado a hacer y no al pecado, al mundo, al viejo hombre. Y si yo me equivoco, rectifico y tomo control de mi vida, porque es lo que el Señor me ha estado llamando a hacer. A ser una persona empática, a que haya libertad y equilibrio en mis decisiones y en mis elecciones, en las consecuencias que yo voy a tener. Ese equilibrio en libertad. Así dejamos nosotros en claro cuando queremos triunfar, cuando nosotros somos personas que queremos ir adelante. Cuando una persona quiere ser una persona que muestre a Cristo, no puede ser lo que le da la gana. Si usted y yo queremos ser hombres de valor, mujeres comprometidos, tenemos que ser personas que lleguen a caminar conforme a lo que el Señor ha tomado y nos ha dicho. Cuidemos de las elecciones que tengamos para que las consecuencias que vivamos sean consecuencias conforme a lo que el Señor ha planeado. La palabra dice, yo tengo planes de bien para vosotros, planes de bien, no de mal. Entonces, si yo elijo correctamente, voy a cumplir o a disfrutar de esas consecuencias conforme a lo que el Señor me ha dicho, porque van a ser de bien. Aleluya. También vamos a hablar entonces, si ustedes lo ven, de la ley de la responsabilidad. Volvemos a leer el libro de Gálatas. Gálatas 5, 13 y 14 dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley está en una sola palabra, se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante tener la responsabilidad de pensar que hay una ley que el Señor nos ha establecido y parte de esa responsabilidad es amar a nuestro prójimo y tratarlo de la forma que debe ser. La ley de la responsabilidad comprende el amarse mutuamente, amar a mi prójimo y amarme yo. Las personas tenemos que ser responsables de nosotros mismos de nuestras situaciones, de nuestros problemas. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos de forma independiente, no dejándonos llevar, sin estar esperando que alguien intervenga, sin estar esperando que alguien nos salve. En la toma de decisiones, hermano y hermana, seamos responsables, asumámonos a nosotros mismos. Como les mencionaba, no salvemos a otros si el Señor no nos ha mandado a salvarlos. Y si usted no puede con eso que están viviendo, sus familiares, sus hijos, sus amigos, sus hermanos en Cristo, ore, tome el tiempo y ore. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero ¿cuál es la forma de poner la vida? En oración, tomando el control
de nuestras vidas y dejar también que esa otra persona crezca, que esa otra persona decida, que esa persona venga delante del Señor y pueda tomar las decisiones correctas. Los límites en la responsabilidad podrían ser confusos porque muchas veces no sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces cada persona debe ser responsable de sí misma. Tiene que tener claros los límites. Tiene que contar con una autoestima saludable. Y si no la tenemos, vamos al Padre y le decimos al Señor. Si nosotros creemos que todo lo malo es lo que nos merecemos, si somos codependientes y dependientes de otros para que nos estén diciendo qué hacer, cuáles decisiones tomar, si nosotros no podemos decidir, tenemos que andarle preguntando a uno y a otro y a otro. Y al último que venimos es ante el Señor, es que somos personas que estamos teniendo problemas de límites. Pero parte de nuestra responsabilidad y asumirnos es venir delante del Señor y decirnos, Señor, ayúdame a que yo pueda fijar límites claros para estas conductas que están destruyendo mi vida, que están destruyendo la vida de otros, que están siendo irresponsables. Señor, yo quiero ser dueño de mis propias emociones. Yo quiero, Señor, tener control de los pensamientos, de los sentimientos que estoy teniendo. Meses atrás estuvimos estudiando lo que era la batalla de la mente. El Señor ya nos ha proporcionado de herramientas valiosas para que usted y yo sepamos cuándo decirle a nuestra mente, alto, en eso no voy a pensar. Cuando yo decido, no voy a pensar en esas cosas que me entristecen, no voy a pensar en esas cosas que me causan dolor. Es parte de la responsabilidad que yo estoy asumiendo. Entonces mi conducta irresponsable queda de lado y empiezo a ser una persona que construye, no que destruye. Gloria al Señor por eso. Tomemos la responsabilidad como el Señor nos ha dicho. Tomemos la responsabilidad de ser hombres y mujeres de valor, entendidos en los tiempos. Parte de ser entendidos en los tiempos es eso, saber cuándo tenemos que tomar un tiempo prudencial para que nosotros vivamos en libertad, para asumir nuestras conductas, nuestras emociones, para que nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu sea completamente sana y pueda funcionar de forma correcta. Recordemos, el Señor nos llama a libertad y cuando somos hijos de libertad, estamos viviendo en plenitud. Esa plenitud es asumir nuestra responsabilidad. Esa plenitud es tener límites, porque entonces si yo soy una persona plena, evito lo que no me gusta y someto mayor tiempo, aunque no quiera, a lo que yo sé que debo invertir. ¿Qué es eso? En asumirme, en mi familia, en buscar de Cristo, en pedirle al Señor que forme mi vida, en desarrollar el dominio propio, porque el Señor ya lo ha dado. Y la palabra que nos dice, si alguno cree no tener suficiente sabiduría o que no la tiene, pídasela al Señor. El Señor se la da a cada quien conforme lo que le pida. Bueno, lo estoy parafraseando, pero usted sabe que así dice el versículo. Lo conocemos, lo hemos leído. Entonces pidámosle al Señor, Señor, danos sabiduría para que mi autoestima sea saludable, para que yo pueda corregir esos límites que han sido avasallados, o si yo del todo no tengo límites en nada, y el mundo y la vida y todo me atropella. Entonces, para que yo pueda, Señor, tener los límites correctos, para que yo tenga que terminar esa confusión en mi mente y yo pueda vivir en plenitud. Inclusive, Señor, para que yo pueda aceptar las reglas, mandamientos y mandatos que tú has establecido, aprovechando el tiempo lo mejor posible, ocupándome de mi vida espiritual, natural, ocupándome de otros, comprendiendo que yo tengo que cambiar, que yo tengo que ser una persona responsable, que tengo que discernir qué es lo que estoy haciendo, cuando yo tengo que tener un no de respuesta, cuando yo tengo que demorar la gratificación a otros, sino que yo tengo que darle un espacio y darme un espacio así a mí mismo.
Qué importante, hermanos, ser personas responsables. Vea todo lo que engloba. Porque si nosotros somos personas estables, con límites en la parte mental, en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, nuestra vida va a ser acorde a lo que el Señor nos ha llamado. Y viviremos como hijos, no como esclavos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la lección del día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a que quebremos los esquemas, a que renunciemos al viejo hombre y nos mudamos, Señor, a una nueva vida, a un hombre nuevo, con vestiduras nuevas, con conocimientos nuevos, Señor. Quita de nosotros toda confusión, Señor. Quita de nosotros toda irresponsabilidad y ayúdanos, Señor, a saber cómo tenemos que definir el dominio propio, cómo tenemos que definir límites, cómo podemos desarrollarnos en plenitud, Señor. Queremos que tú, Señor, vengas y nos ayudes. Tu palabra en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón, que aquellas cosas que han venido a traer dolor y tristeza a lo largo de la vida, que han traído consecuencias negativas porque no nos hemos, Señor, asumido la responsabilidad, porque no hemos sido personas proactivas. Y nos hemos permitido, Señor, y nos hemos dado el lujo que otros tomen las decisiones por nosotros, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón esté guardado en ti, porque esa vida que tú quieres y que tú nos has dado valió un alto precio y ha seguido valiendo, Señor. Y nosotros queremos ser merecedores de tu gracia, Señor, y honrarte en nuestra vida, Señor, para que tú veas que sí agradecemos el sacrificio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Espero que usted piense, que medite. Creo que esta serie es para que nosotros nos autoevaluemos y pensemos. Y si usted cree que a alguien le pueda servir, compártala. Y por favor, no deje de escuchar toda la serie, porque el Señor nos está llamando a vivir en plenitud. Los espero para la tercera lección. El Señor me los bendiga hoy y siempre. Bendiciones.